En Naturaleza, Manuel y su invitado nos van a explicar cómo interpretar el paisaje y sobre todo cómo ha influido el ser humano en los cambios, ¿no?, acaecidos a lo largo de la historia. Bueno, yo diría que aquí el experto es Javier, nuestro invitado de Por hoy, supuesto. que va a ser el que nos va a desvelar todos los misterios. Pues yo te he presentado, Javier, como un renacentista del paisaje. Te llevo siguiendo muchísimos años en todos tus escritos. Javier, ¿cuáles son los elementos principales para que algo que tenemos cerca, en el entorno, sea denominado paisaje? Bueno, pues en primer lugar que haya un entorno, efectivamente. Si no hay entorno no hay paisaje. Y en segundo lugar que haya un observador. Porque también si no hay observador no hay paisaje. Sin un observador lo que tenemos es un territorio nada más. Cuando aparece un observador, en este caso nosotros hablamos del ser humano, podrían ser también otras especies, pero en el caso del ser humano, es el ser humano a través de la percepción que recibe del paisaje, a través de los sentidos, de las señales que llegan a sus estímulos sensitivos, el que crea una imagen mental en el cerebro, y esa imagen mental asociada a conocimientos que pueda tener anteriores, a emociones que pueda desarrollar, es lo que genera lo que llamamos paisaje. En realidad el paisaje es un fenómeno muy complejo que tiene tanto de físico como de psicológico y de afectivo. Ajá, o sea que queramos o no queramos, estamos integrados en el paisaje. Sí, en el momento en que estamos percibiendo un paisaje, realmente estamos haciendo el paisaje. El paisaje es una construcción mental y ya digo que hace falta alguien que lo observe para crear paisaje. Bueno, pues si te parece vamos a ver una reconstrucción de diferentes escenarios, ¿no?, que podrían ser paisajes para nuestros espectadores, por ejemplo. Muy bien. ¿Por qué nos emociona tanto el paisaje? Un paseo por el monte nos reconforta y es capaz de inspirarnos y sacar lo mejor de nosotros. Nos atraen especialmente los lugares en los que discurre el agua y también las grandes montañas. Desde hace millones de años hemos ido transformando nuestro entorno y formando parte del paisaje. Las prácticas agrícolas y ganaderas cambian los ambientes primigenios. Así hemos creado praderas y montes adehesados. Paisajes cerealistas y esteparios. Olivares integrados en las serranías. Paisajes urbanos. Salinas para la obtención de sal. Pero también conservamos lugares en los que dejó huella el pasado, como estos arrecifes coralinos del Terciario, o bosques petrificados del Paleozoico. Los árboles centenarios son un paisaje en sí mismos. Tenemos también paisajes de primavera de los bosques y prados cantábricos. El verano de los pinares mediterráneos. El otoño de los acantilados calizos con sus bosques de ribera. O el invierno de un ibón pirenaico. Paisajes difuminados por las ventiscas. Apedreados por el hielo. Inundados por el agua. Mágicos. Y sobrecogedores cuando suena la tormenta.
Por desgracia, nuestras acciones también dejan paisajes desoladores. Humillados por nuestra codicia. Pero también respetados, como nuestros alcornocales. Paisajes sanadores. Bucólicos. Cargados de matices como un robledal en otoño. Cañones de piedra que nos acompañan en nuestro camino. De majestuosos acantilados marinos que sobrecogen. Paredes de roca que custodian el devenir de nuestros ríos. Paisajes salinos que parecen encontrarse en otro planeta. Y como broche de cada día, amaneceres y atardeceres de sueños y emociones. Javier, ¿por qué hay paisajes que especialmente nos atraen a todos los humanos, como pueden ser los generados por el agua o las grandes montañas, por ejemplo? Bueno, el agua básicamente porque es nuestro principal constituyente. Al igual que el planeta, las 3/4 partes son agua, nuestro organismo aproximadamente es equiparable la proporción de agua a la del planeta. Como necesitamos agua, necesitamos acercarnos y vivir esos paisajes en los que predomina el agua. También es cierto que debe ser agua en estado líquido, porque en estado sólido, como son los glaciares, ya no es un paisaje tan atractivo, especialmente durante la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, que empezó, digamos, la atracción por las montañas. Y entonces, pues lo normal ha sido eso, que la gente prefiera esos paisajes de riberas y paisajes lacustres, especialmente los paisajes en los que el agua está muy tranquila, que dan esa sensación de paz, de serenidad y que ayudan de algún modo a generar emociones de, pues eso, de sosiego, ¿no? Todo eso hace que sea tan atractivo, ¿no? Tanto por el aspecto físico y vital, ¿no?, como por el aspecto psicológico. Y las montañas, como bien dices, también atraen mucho, pero es un fenómeno relativamente moderno. Se remonta al siglo XVIII, sobre todo el XIX ya con el romanticismo. Empezó a generarse ese gusto por la montaña y sobre todo por la alta montaña, por las zonas abruptas, por los peñascos. Y eso se mantiene en la actualidad. Ahora quizá con la polémica de quizá estos deportes de aventura excesivamente activos, de descargar mucha adrenalina, que tampoco permiten contemplar y disfrutar del paisaje como debiera ser. Javier, ¿en qué momento se iniciaron esas corrientes de proteger el paisaje? Porque creo recordar que ya en los Estados Unidos, que digamos que fueron los precursores de la figura de parque nacional, ya veían el paisaje como algo que había que proteger. Sí, efectivamente. Los primeros parques nacionales del mundo son los de Estados Unidos. En España los dos primeros son de poco tiempo después, pues ya se han cumplido un siglo. Y bueno, pues los parques nacionales no son necesariamente una figura para proteger el paisaje, aunque algunos de ellos realmente el paisaje es lo más valioso que puedan tener, pero tienen muchos otros valores. Sí que es cierto que en el año 2000, hace 20 años, en Europa se generó el Convenio Europeo del Paisaje, que es un tratado, digamos, al que se han adherido distintos países, entre ellos España, y que trata de trazar las directrices sobre la conservación, la gestión y la ordenación de los paisajes. En España se han empezado a desarrollar leyes autonómicas del paisaje en distintas comunidades y también tenemos la figura de paisaje protegido, que todavía no está extendida en todas las comunidades. Hay comunidades que tienen
unos cuantos paisajes protegidos, mientras que otras no tienen ninguno. Cosa inexplicable porque la riqueza paisajística de España es enorme. Cuando yo hacía educación ambiental, hace ya muchísimos años, había un reto que siempre, bueno, te ponían ahí como axioma, que era cómo interpretar el desierto, ¿no? Y es que aparentemente hay poquitos elementos a los que pueda recurrir, y luego, por otro lado, hay paisajes como el desierto, que podría ser, por ejemplo, por los estepáricos, que tienen una riqueza biológica tremenda. Entonces, ¿por qué estos paisajes se perciben de una manera totalmente diferente, pues, por ejemplo, a esos ríos o a esas montañas que hablábamos? Bueno, los desiertos, digamos, de zonas así áridas y cálidas, que son básicamente se caracterizan por la ausencia de agua. Entonces, si precisamente el agua en los paisajes es lo que más nos atrae, la ausencia de agua es lo que más nos repele. No obstante, con los desiertos también ha pasado un poco como con la alta montaña, que bueno, tienen valores que ahora sí que se están apreciando, valores estéticos, valores geomorfológicos y, por supuesto, valores biológicos que a medida que se va investigando y conociendo más se va descubriendo. Además, son lugares donde la vida permanece en un estado límite, ¿no? Entonces, la vida tiene un gran valor, aunque sean pequeños organismos, esa presencia de vida en esos paisajes les da un valor enorme. Hemos visto, perdona, en el vídeo sobre todo, que son paisajes pristinos, ¿no? Más o menos sin tocar, ¿no? Pero los paisajes están formados también por la intervención humana muchas veces. Hay veces que una de alta tensión no la vemos ya, básicamente, porque forma parte de nuestro background, ¿no? Digamos. Sin embargo, un molino de viento lo vemos casi a la legua, ¿no? Y nos chirría en un paisaje. Son elementos que se tienen que incorporar, ¿no?, a la memoria. ¿Cuánto tarda? Ya es una pregunta. ¿Cuánto tarda en incorporarse un nuevo elemento a la percepción de un paisaje? Bueno, eso es muy relativo, variable. muy relativo. No hay normas. De todos modos, con lo que indicas, por ejemplo, de los molinos, es muy ilustrativo, porque nadie estaría en contra de los molinos de viento de la Mancha, que forman parte no solamente de un paisaje ya cultural, sino bueno, tradicional y bueno, hasta universalizado por el Quijote. Y sin embargo sí que hay gente que está muy en contra de los aerogeneradores. Es cierto que los aerogeneradores, la polémica está, bueno, por distintos motivos, y los aerogeneradores sí que tienen, aparte sobre las aves, tienen un impacto sobre el paisaje. Y es cierto que ese impacto, hasta que no se vaya de algún modo asumiendo mentalmente, no disminuirá. También es cierto que incorporar, lo mismo sea un molino de los tradicionales o un aerogenerador, cualquier elemento de estos es un elemento creado por el hombre, antrópico, que de algún modo artificializa el paisaje. Pero también es cierto que en la parte del mundo en la que vivimos, en Europa, no hay paisajes prácticamente que no hayan sido tocados por la mano del hombre. Javier, ¿sabes que se celebra todos los años el Día Internacional de las Montañas? ¿Tú crees que iniciativas de este tipo contribuyen a que nos fijemos más en la importancia que tiene un paisaje, no solamente en nuestra vida diaria, sino de cara a conservar pues, nuestra madre tierra, ¿no?, el entorno donde vivimos? Bueno, yo lo de los días internacionales me parece bien, pero vamos, no dudo que a veces sirvan de algo. Son un toque muy puntual para llamarnos la atención sobre algún aspecto, ¿no? E incluso existe un Día Internacional del Paisaje, que mucha gente lo desconoce, claro, es en octubre. Lo importante es que a lo largo del año sí que se vayan realizando actividades, divulgación y bueno, que la gente vaya tomando conciencia de los valores del paisaje y de que se trata de un fenómeno muy complejo y de un campo de estudio amplísimo. ¿Qué relación guarda la percepción que tenemos de un paisaje con su estado de conservación? Bueno, en principio pudiera parecer que esos paisajes tan agradables que tanto nos gustan, con tanto verde y agua, están bien conservados, son muy naturales, pero en la práctica muchos de ellos son absolutamente artificiales. Aquí en la sierra, por ejemplo, tenemos praderas de zonas bajas, que son las más verdes, más que las
más que las naturales que están en las zonas de cumbre, que son muy limitadas y bueno, de aspecto un poco áspero, y las praderas de zonas más bajas, que son donde están, bueno, más cerca de los pueblos, donde están pastando las vacas, entre los fresnos, por ejemplo, aquí en la Sierra de Guadarrama, tiene un aspecto pues muy bucólico en el sentido literal de la palabra, muy pastoril, y que parece muy natural, pero es absolutamente artificial. Esas zonas de modo natural serían una mezcla de fresneras con robles, incluso quejigos en algunas zonas. Sí. Lo que pasa es que bueno, todo eso se taló, los fresnos han ido aprovechándose durante siglos, cortándolos periódicamente y manteniendo ese pasto de modo artificial con el ganado, pero generando un paisaje que es valioso también. Pues muchísimas gracias, Javier, por ilustrarnos y adentrarnos en el paisaje. Bueno, pues yo quería despedirme dando la bienvenida al otoño con una pequeñita estrofa de la poesía de José Hierro, que dice: hoy el otoño da paso a sus manadas. ¿No sientes sus pisadas? Y eso es todo. Muy bonitas palabras. Pues nada, a mí solo me queda despedir el programa, agradeciendo como siempre a todos los invitados su asistencia y a ustedes por su atención. Hagan caso a Manuel y disfruten del otoño, que es una de las estaciones más bonitas del año. Hasta muy pronto.